Dostoyevski escribió Notas del subsuelo en 1864, año en que también perdió a su esposa, María, y a su hermano, Mijail. A pesar de estas tragedias personales, logró crear una novela increíblemente profunda, a la vez divertida y trágica. 2 años después publicó su obra más famosa, Crimen y Castigo. Sin embargo, su obra más importante es su última novela, Los hermanos Karamazov, publicada en 1879, 2 años antes de su muerte. Notas del subsuelo representa la respuesta de Dostoyevski al nihilismo occidental que empezaba a permear la sociedad rusa del siglo XIX, cuestionando y debilitando los valores tradicionales de la nación, como la fe, la moral y la familia. A través del hombre del subsuelo, Dostoyevski muestra los peligros de un mundo gobernado únicamente por la razón y el materialismo, donde la libertad y la individualidad se ven amenazadas. Su advertencia, sin embargo, fue ignorada. Apenas 70 años después, Rusia experimentó la instauración de un Estado socialista, en el que el materialismo racional se convirtió en la ideología central, dejando de lado gran parte del trasfondo espiritual y moral que el escritor defendía. Dostoyevski tenía 41 años cuando escribió Notas del subsuelo, un período particular en la vida de un hombre, cuando el sentido y el propósito se vuelven especialmente importantes, y muchos experimentan lo que se conoce como la crisis de la mediana edad. La razón podría ser evolutiva. A los 45 años, un hombre suele tener hijos de alrededor de 20, por lo que puede sentir que ya no le queda un propósito inmediato, o tal vez ha alcanzado la cima de su carrera, perdiendo así dirección. Notas del subsuelo son las confesiones de un hombre de 40 años. El hecho de que eligiera un subsuelo y no una iglesia para su confesión también es significativo. Sabía muy bien que los intelectuales rusos ya no asistían a misa. No podía decir la verdad a un sacerdote, pero sí podía revelarla a sus lectores. Para 1864, Dostoyevski había atravesado muchas tribulaciones, se había convertido en un autor exitoso tras publicar Pobres Gentes en 1845, cuando solo tenía 24 años. Sus ideas radicales y revolucionarias lo llevaron a ser arrestado, enfrentar una ejecución simulada y pasar 10 años en Siberia. Cuando regresó a San Petersburgo en 1859, estaba completamente transformado, pasando de intelectual radical occidentalizado a un hombre que despreciaba a esos mismos intelectuales. Por lo tanto, Dostoyevski combinó su crisis de mediana edad con la crisis sociocultural de Rusia de los años 1850 en una novela corta de solo 2 capítulos, unas 100 páginas aproximadamente. El primer capítulo es muy corto y tiene 11 secciones en las que el narrador sin nombre, o el hombre del subsuelo, se presenta como un hombre enfermo y articula sus ideas sobre filosofía, existencia humana y su rechazo a la racionalidad como solución a los problemas de Rusia, o a la felicidad humana en general. En el segundo capítulo, que constituye la mayor parte de la novela, narra su propia historia de cómo fue humillado por un oficial y relata su intento cobarde, fallido y cómico de vengarse, pero el oficial ni siquiera lo nota porque es insignificante. Su segunda historia es cómo intentó pedir dinero prestado a su jefe, pero no encontró valor para hacerlo, nuevamente de manera cómica mostrando su cobardía. Más tarde, cuando fuerza una invitación a una reunión escolar, sus amigos no le muestran respeto. Pelea con ellos y queda solo, pero puede seguirlos hasta un burdel, donde conoce a una prostituta llamada Lisa. El nombre Lisa o Lisaveta aparece en varias novelas de Dostoyevski y suele representar a mujeres desafortunadas o vulnerables. Por ejemplo, en Crimen y Castigo, Lisaveta es la hermana sumisa y dependiente de la usurera Aliona Ivanovna, asesinada accidentalmente por Raskolnikov. Lisaveta también muere durante el crimen, simbolizando la inocencia atrapada en la tragedia de otros. En otras obras, Dostoyevski emplea nombres similares para personajes femeninos que reflejan vulnerabilidad o sufrimiento, reforzando su interés por explorar la injusticia y la desgracia en la vida de las mujeres. El hombre del subsuelo siente que su vida mejora de manera momentánea cuando logra acostarse con Lisa, pero después del encuentro, su amargura vuelve. A pesar de su propia existencia lamentable, la mira por encima del hombro e incluso la reprende por vender su cuerpo y su alma por dinero. Le dice que su vida es inútil y carece de sentido, sin embargo, en realidad es su propia vida la que carece de propósito, y al encontrarse en una posición de poder, cree que puede proyectar su veneno sobre ella.
La forma en que la sociedad lo ha tratado lo convierte en alguien resentido y mezquino, y desea descargar ese resentimiento sobre alguien más débil, alguien como Lisa. Para Nietzsche, este resentimiento es una mentalidad de esclavo. Aquellos maltratados se vuelven amargados por el resto de sus vidas y buscan proyectar su resentimiento en otros. Un buen ejemplo son los revolucionarios que, al derrocar un régimen tiránico, terminan volviéndose tiránicos ellos mismos, como se muestra magistralmente en Rebelión en la Granja de Orwell. Ahora que el hombre del subsuelo se siente un perdedor total y sin nada que perder, no se convierte en un revolucionario ni en un agente de cambio social. En lugar de eso, se retira hacia sí mismo, aislándose de la sociedad como un monje budista, o más bien un animal herido que busca un lugar apartado para morir lejos de los demás. Está enfermo físicamente, principalmente del hígado, pero lo más importante es que está tan profundamente herido psicológicamente que ya no desea recibir tratamiento alguno. A pesar de esto, busca advertirnos sobre cómo la modernidad, con su progreso impulsado por la racionalidad, puede convertirnos a todos en alguien como él, aislados, insatisfechos y llenos de resentimiento. El hombre del subsuelo sufre de un complejo de inferioridad, quizás debido a su origen socioeconómico bajo. A lo largo de la novela, habla de lo insignificante que se siente. Al principio intenta un acto de venganza, pero para su consternación, su enemigo ni siquiera lo nota, lo que termina profundizando su odio hacia sí mismo. Tal como escribe, ahora vivo mi vida en mi rincón, burlándome de mí mismo con la maliciosa e inútil consolación de que un hombre inteligente no puede convertirse seriamente en nada, y solo el tonto se convierte en algo. Sí, un hombre en el siglo XIX debe, y moralmente debería, ser eminentemente una criatura sin carácter. Un hombre de carácter, un hombre activo, es eminentemente una criatura limitada. En esencia, el hombre del subsuelo es demasiado inteligente, o demasiado educado, para su propio bien. Su amargura también proviene del hecho de que no es lo suficientemente valiente como para actuar según sus ideas. Cree que todo hombre respetable tiene secretos oscuros, pero él no posee ninguno. Sus secretos más profundos se reducen apenas a unos pocos actos de mezquindad. Si no tienes secretos, errores o malas decisiones, es que no has hecho mucho. Se llama a sí mismo un ratón que ha trepado al subsuelo, y esto describe la condición de la mayoría de las personas. Somos insignificantes, lo cual puede ser liberador o convertirse en un infierno, dependiendo de cómo nos posicionemos frente a ello. El hombre del subsuelo dice, para actuar, uno debe estar absolutamente seguro de sí mismo, no debe quedar duda alguna. Pero, ¿cómo puedo, por ejemplo, estar seguro de mí mismo? ¿Dónde están las causas primarias sobre las que puedo apoyarme? ¿Dónde están mis fundamentos? Sufre lo que él llama una conciencia aguda de sí mismo, siempre extremadamente consciente de sus propios pensamientos y comportamientos. Cree que esta conciencia aumentada es el resultado de su educación moderna, a la que califica como un tubo de ensayo que produce uniformidad y cobardía, por ello ha perdido su espontaneidad natural. En cierto modo, afirma que la educación ha matado su creatividad, pero también su coraje para ser un hombre de acción. Esto es similar al concepto del hombre superfluo, un personaje muy importante en la literatura rusa del siglo XIX, presente en Pushkin, Turgenev, Lermontov y Dostoyevsky. En pocas palabras, un hombre superfluo es alguien que vive en su cabeza. A menudo romántico, piensa demasiado, pero tiene poca o ninguna iniciativa para actuar. Turgenev compara a Hamlet de Shakespeare con Don Quijote de Cervantes. Hamlet piensa sin hacer nada, mientras Don Quijote actúa sin pensar demasiado. El hombre del subsuelo es inteligente, pero quizás su estatus social no es lo suficientemente alto para llevar a cabo sus ideas. Esta impotencia social lo conduce a la envidia y a la amargura psicológica. Desea tener poder para influir en la sociedad o, si no poder, al menos algo de estupidez que le permita actuar sin pensar. Es una persona intermedia, intelectualmente superior a la mayoría, pero socialmente inferior a muchos hombres de acción. Esta situación refleja la propia experiencia de Dostoyevsky en Siberia. Lo arrojaron entre prisioneros de clase trabajadora y los observó con cierta envidia por la aparente simplicidad de su visión del mundo. Él, siendo intelectual, vivía en su propia cabeza, deseando disfrutar de un poco más de esa simplicidad. La educación incrementa la conciencia, aunque es útil,
también puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento y la felicidad, pues puede frenar la capacidad de actuar de manera proactiva. El hombre del subsuelo escribe: pero estoy firmemente convencido de que gran parte de la conciencia, de cualquier tipo de conciencia, de hecho, es una enfermedad. Dostoyevsky convierte la infancia en un tema central en su última novela, titulada Los hermanos Karamazov, lamentando la pérdida de la inocencia y de una especie de ignorancia feliz, y afirma que, una vez visto algo, ya no puede dejar de verse. El hombre del subsuelo considera que la conciencia aguda, o el estar consciente de uno mismo en todo momento, pasa una enorme factura psicológica a un hombre inteligente. Para él, la conciencia consiste en experimentar plenamente emociones como celos, ira, resentimiento y deseos de venganza, pero ser completamente incapaz de actuar al sentirlas. Siente la profundidad total de su humillación debido a esta aguda conciencia, mientras que su enemigo, el oficial, es una persona fría que no percibe nada y vive en un estado de felicidad ignorante. De esta manera, la educación nutre el intelecto y la inteligencia incrementa la conciencia. En este sentido, dice, repito con énfasis, todas las personas directas y los hombres de acción son activos simplemente porque son estúpidos y limitados. En otras palabras, carecen de conciencia aguda, y por ello, son más espontáneos. Tal como continúa, el hombre espontáneo es el verdadero hombre, y estoy verde de envidia de esos hombres. Son estúpidos, no lo niego, pero quizás un hombre normal debería ser estúpido. El hombre del subsuelo considera que una persona espontánea está más cerca de la naturaleza y de sus instintos. Él mismo está muy alejado de ese estado natural de acción, porque piensa y analiza demasiado, pero no logra hacer que las cosas sucedan. Por ejemplo, cuando quería pedir dinero prestado a su jefe, le tomó una eternidad tocar la puerta. Otra cosa que envidia de los hombres espontáneos es su felicidad y su risa. Ellos estallan en carcajadas, mientras el hombre del subsuelo los observa con dudas y preguntas que llenan su mente. A pesar de esa envidia, les hace un cumplido indirecto: son estúpidos, lo cual limita su capacidad de pensamiento, y por eso, obran rápidamente. En un nivel más profundo, la modernidad se basa en la previsibilidad. En tiempos de Dostoyevsky, solo fábricas, ejércitos y sistemas educativos buscaban control total y certidumbre. Actualmente, el mundo se ha vuelto tan predecible que apenas podemos vivir de otra manera. La comida debe estar en los supermercados, las bebidas en los bares, los trenes a tiempo. Los individuos amamos la previsibilidad, pero también necesitamos las sorpresas. El único momento en que el hombre del subsuelo baja la guardia y se vuelve espontáneo ocurre después de acostarse con Lisa, durante la claridad mental posterior, y como consecuencia sufre el abandono de ella. Nuestras emociones negativas, que generan sufrimiento, existen por una razón desde una perspectiva evolutiva. El dolor, la ira, los celos y la frustración no son meros obstáculos, nos enseñan, nos obligan a adaptarnos y a comprender mejor nuestro mundo. Sufrimos para crecer, para reconocer los límites de nuestra existencia y para construir una conciencia más profunda de nosotros mismos. Hoy en día, sin embargo, nos amortiguamos, nos protegemos de lo negativo, contamos con terapia y medicina para resguardarnos, y ante el menor inconveniente recurrimos a la ciencia para obtener soluciones rápidas. El hombre del subsuelo, a pesar de sufrir una enfermedad grave, se niega a recibir tratamiento o ayuda y, en cambio, ha elegido vivir solo, lo cual resulta autodestructivo. En un gesto casi paradójico, incluso encuentra placer al ser humillado por el oficial, una prueba de que su sufrimiento forma parte integral de su existencia. El enfoque del hombre del subsuelo va en contra de la industria de la autoayuda, pues destaca el lado autodestructivo del ser humano. No importa cuánto nos protejamos de las emociones negativas, ellas son necesarias para nuestro desarrollo. En pocas palabras, el sufrimiento es fundamental para la creatividad humana. De hecho, Dostoyevsky coincide con el hombre del subsuelo en que el sufrimiento no se puede evitar y que existe un placer genuino en el dolor. El hombre del subsuelo se niega a recibir tratamiento para su enfermedad con el fin de ilustrar un punto más profundo: cuando el cuerpo está enfermo, ya no se es capaz de tomar decisiones racionales. La obesidad o la adicción al alcohol, las drogas o el sexo desafían el pensamiento lógico. El hombre del subsuelo señala que existen motivaciones profundas que dictan nuestras elecciones diarias,
y que una simple enfermedad física puede distorsionar nuestros pensamientos, al igual que un estallido emocional puede destruir palacios construidos durante años. Millones de años de programación evolutiva no se pueden modificar, aunque la modernidad nos exija racionalidad y lógica constantes. Dostoyevsky tiene un profundo escepticismo respecto a la humanidad y describe al ser humano como frágil, contradictorio y propenso a la autodestrucción. Nuestra naturaleza y nuestra conciencia influyen decisivamente en nuestras vidas, llevándonos a obrar de manera caótica e irracional. Esta aguda conciencia nos impide percibir el panorama completo de nuestra existencia. Vivimos atrapados en el presente, con un conocimiento limitado del futuro, y enfrentamos la vida con nuestras contradicciones y limitaciones siempre presentes. El hombre del subsuelo sufre algún tipo de enfermedad hepática, lo que tal vez haya distorsionado sus pensamientos sobre su propio valor y su vida. Cuando somos felices durante demasiado tiempo, buscamos cierto caos; cuando estamos seguros, deseamos peligros falsos, y cuando existe paz, discutimos por cosas triviales. El hombre del subsuelo sostiene que estamos programados para buscar emociones negativas y comportamientos irracionales. No importa cuánto nos inculquen la racionalidad, esta nunca podrá dominar por completo nuestro lado irracional, es decir, nuestras emociones. Según los racionalistas, ser conscientes de nuestro propio interés nos permite tomar decisiones inteligentes. Por lo tanto, si todos los seres racionales tomaran decisiones inteligentes, podríamos crear una sociedad que funcione como una máquina, predecible y feliz. Sin embargo, el hombre del subsuelo identifica dos problemas con las decisiones racionales. Primero, la inteligencia, en lugar de proporcionar claridad de pensamiento, hace que todo parezca confuso y difuso, mientras que la estupidez, en cambio, ofrece una claridad en blanco y negro. El hombre del subsuelo concluye que la inteligencia resulta inútil a la hora de tomar buenas decisiones. Incluso cuestiona el libre albedrío, argumentando que nuestros deseos más profundos determinan la mayoría de nuestras elecciones, sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, la elección de pareja está profundamente arraigada en nuestra biología, y por eso muchas personas tienen tanta dificultad para encontrar una pareja adecuada en el mundo actual. En segundo lugar, sostiene que las personas inteligentes emplean la razón como instrumento para distorsionar la verdad en su propio interés, en detrimento de la sociedad en general. De esta manera, la inteligencia, aunque muy valorada, no puede otorgar claridad mental ni rectitud moral. Simplemente aumenta el sentido del ego. Cuanto más inteligente eres, menos altruista te vuelves. Dostoyevsky escribió Notas del subsuelo en respuesta a la audaz novela ¿Qué hacer? La contestación del hombre del subsuelo a esa obra es, paradójicamente, la inacción. Se describe a sí mismo como perezoso y afirma encontrarse en un estado de inercia consciente, un período de inacción deliberada. Su postura recuerda a la de un monje taoísta escondido en alguna montaña remota, no busca cambiar el mundo ni a sí mismo. Sin embargo, el hombre del subsuelo no está completamente perdido. Posee el deseo de escribir, y a través de su confesión arroja luz sobre la oscuridad de la psique humana. Ya sea de manera consciente o inconsciente, intenta ayudarnos al compartir su propia historia, ofreciendo así un momento de enseñanza que nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Es interesante que, aunque pueda considerarse a sí mismo ridículo, no evade la verdad, incluso si esto lo expone y pone en evidencia sus peores rasgos. Se describe a sí mismo como un ratón, una persona desagradable, resentida y un perdedor patético. Esta transparencia resulta refrescante, porque confronta al lector con la realidad humana sin adornos ni engaños. Al mismo tiempo, es terapéutica. Al enfrentar sus propias miserias sin disfrazarlas, el hombre del subsuelo se permite un cierto alivio psicológico, desahogando su resentimiento y su culpa mediante la confesión. Su honestidad no solo nos revela la crudeza de su mundo interior, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones y limitaciones. Toda la ciudad, el país e incluso la civilización parecen destinados a la ruina, y enterramos nuestras tradiciones con nuestras propias manos en nombre del cambio y el progreso. El hombre del subsuelo nos invita a detenernos y reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos, sobre el precio de abandonar nuestras raíces y la rapidez con que transformamos el mundo sin pensar en las consecuencias. Vivió en una época en que la terapia no existía, por lo que se refugió en la soledad.
Esa soledad lo hace cercano y comprensible, porque, en última instancia, todos somos almas solitarias que vagamos por este planeta rocoso que llamamos hogar. Mientras intentamos dar sentido a nuestra existencia, buscamos significado y propósito en la vida, enfrentando nuestras propias contradicciones, miedos y deseos sin ninguna guía externa que nos alivie del peso de nuestra conciencia. Tal como aprendemos de Fyodor Dostoyevsky, no existe nada más aterrador que la libertad del hombre, porque con ella viene la responsabilidad de sus actos.